Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. ¿Qué dice, Manes? Muy bien. Hoy terminamos esta semana dedicada al cine gore con bueno, un par de cosas importantes. Por un lado vamos a pasar completa Daylight Killer, la película de Abel Ferrara, cosa que creo que es un pequeño acontecimiento, pero además vamos a agregarle un poco de gore nacional y autorreferente, además. Vamos a ver primero un corto bastante peculiar, hecho por Diego Curubeto, que es un especialista en todo lo que tiene que ver con cine bizarro, entre otras cosas. Y muy amigo nuestro. Sí, bastante amigo nuestro. Recientemente terminó una película que todos estamos esperando ver ansiosamente sobre Isabel Sarli, la censura y otras cosas anexas a la producción de Armando Bo. En algún momento Diego Curubeto decidió que iba a hacer una película que condensara sus gustos cinéfilos, que realmente yo tengo que agradecerle, igual que me pasa con usted. Es decir, digamos, para mí ustedes fueron las primeras personas que yo conocí que no tenían prejuicios en relación con ningún tipo de material. Es decir, uno en la época en la que estudiaba cine se dejaba arrastrar por lo que se veía en general, es decir, era imposible no ir a ver La Sala del Deseo, por ejemplo. Claro, y yo me aburría, pero no decía nada porque decía, bueno, esto debe ser bueno. A mí me gustaba el Wenders anterior, me gustaba el Wenders de los 70 o incluso de los 60, pero La Sala del Deseo me parecía un poco grasa. Es un poco grasa. Digamos, yo creo que el tiempo me dio la razón, pero bueno, sí. en ese momento se veían esas cosas, eso era como el canon cinéfilo, y aparecía Curubeto y con toda clase de cosas extrañas, ¿no? Que realmente a mí me dejaban sin aliento. En principio notaba la originalidad del tipo de cine que les gustaba, y esto era cierto, pero además veía que ellos no rechazaban, como suele pasar con ciertos cinéfilos, el cine canónico también. Es decir, para mí lo notable del gusto de Diego Curubeto es que es perfectamente capaz de admirar a John Ford y a Herschel Gordon Lewis. Sí, cosa que no es hay más una común ahora. limitación. Cosa que es más común ahora porque Yo ahora creo que no, yo creo que sigue habiendo compartido. O sea, sigue Gueto, habiendo, el tipo pero que sigue habiendo. habla de cine bizarro, Sí. habla de cine bizarro y nada más, digamos. Sí. Y es muy difícil sacarlo de ahí porque hasta acá hay como una cierta actitud de diversión en relación con lo poco serio. Me parece que el cine no es poco serio, digamos. No, Es que el cine bizarro incluso no lo es, porque digamos, está el ejemplo clásico de Vampire que uno usa siempre, pero hay un montón de cine que pertenece a lo que sería el terror y que es perfectamente legítimo y tanto, digamos, como cualquier clásico del cine. Estamos hablando del año 86-87 y en esa época el cine era mucho más rechazado del cine gore. Sí, es verdad, había insisto, prejuicios, básicamente generados por gente que no había visto, digamos, estas películas, ¿no? Entonces, cuando Diego Curubeto filma el corto que vamos a ver, que se llama Sogot, nadie sabe bien por qué. Yo sí sé por qué. Es Es su influencia de Lovecraft, a la cual yo también debo agradecerle a Curubeto que me haya hecho leer a Lovecraft. Es un nombre parecido a los que usaba Lovecraft en su novela, esos nombres complicadísimos, y es como un rito así medio Lovecraftiano. Parecido, pero no Está basado en Lovecraft, pero está inspirado, digamos. Ok, bueno, entonces lo que vamos a ver en este corto Sogot, que no tiene diálogo alguno, no tiene sentido alguno tampoco, es una condensación extrema de las dos puntas, digamos, del gusto de Diego Curubeto. Por un lado, el gusto por el gore, digamos, por el cine extremo, por el cine bizarro, ¿no? Que podría representarse en Herschel Gordon Lewis, de quien vimos en este ciclo 2000 Maníacos hace unos días, y por otro lado Bergman, porque el corto termina con un fundido a rojo que es un evidente homenaje a Gritos y Susurros.
Acabamos de ver Sogot, un cortometraje de Diego Curubeto. En la misma época, quien me acompaña aquí, Fabio Manes, hizo otro cortometraje de intención un poco más narrativa. Esta película, que fue protagonizada por Sandra Ballesteros, que en ese momento no era una actriz muy conocida, tuvo escasa exhibición, se dio en alguna vez como complemento de otras proyecciones en el Bela Lugosi Club, ¿no? En la segunda época del Bela Lugosi Club. Nosotros, cuando vimos el corto, yo recuerdo que se lo conocía también como el reglón, término que debería alcanzar para demostrar más o menos de qué trata la película. Pero a mí siempre me llamó la atención que no solamente Manes, sino también Curubeto y otra gente de esa generación se lanzaran, digamos, sin ningún tipo de escrúpulo a hacer cine gore en Argentina, siendo que no había aquí ninguna tradición de este tipo de cine, ¿no? Sí, Nadie lo había hecho. Yo no creo que haya una película argentina anterior más sangrienta que esta. No, realmente no. Vamos a ver entonces de Fabio Manes, Flash Sangriento. Acabamos de ver Flash Sangriento de Fabio Manes. No es la única celebridad, Sandra Ballesteros, que aparece aquí. No, ahí está también Carlos Alfonsín, que en ese momento era modelo, ahora es un DJ se dice ahora, un disc jockey muy famoso. En el corto de Diego Curubeto está Jackie Lustig, que ahora nadie la conoce acá porque se fue a Italia poco tiempo después, pero es una actriz bastante conocida en Italia. En fin,
Yo no sé si ellos querrán realmente que se recuerde este pasado No lo oscuro sé, no lo sé. que han tenido. Bueno, vamos a ver entonces ahora de Driller Killer de Abel Ferrara. ¿Qué cosa es Driller Killer? Porque es una película gore. Bueno, básicamente porque el protagonista mata gente con un taladro eléctrico, lo cual Es un buen motivo. es un buen motivo para hacer gore. Se la conoce generalmente equivocadamente como la primera película de Abel Ferrara, pero en realidad es la segunda. La primera se llama The Nine Lives of a Wet Pussy, que me da un poco de vergüenza traducir. Fue una película porno que hizo antes, hecha en 35, su primera película comercial, que ya tiene varios elementos de la filmografía de Ferrara, que siempre es como recurrente con varias cosas, con el ambiente underground, con la violencia, con la religión. La con culpa católica, ¿no? La culpa católica, las drogas y todo eso. The Driller Killer es una película que es bastante emparentada con la tercera película, que es Miss 45 o Ángel de Venganza, película que sí se estrenó acá, es medio como hermana. Los dos tienen como característica que son personajes que frente a alguna presión que no pueden soportar, se vuelven locos y empiezan a matar a todo el mundo. Usted decía las drogas antes, yo creo que es más que nada en el cine de las adicciones, porque si bien, por supuesto, las drogas generan adicciones. Sí, pero creo que no es la única forma. Me parece que le interesa más la conducta adictiva, ¿no? que la sustancia que las provoca, en principio. Es ¿no? muy probable. La adicción, la compulsión en el cine de él es bastante permanente. Vamos a ver entonces de Abel Ferrara. Y con Abel Ferrara. Y con además él, de Driller Killer.